nuestro Señor Jesucristo. Y es de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros. Amén. ¿Sabe, hermano, que usted sabe cuando alguien te ama? Y dice el hermano Abel, y también sabes cuando alguien no te ama. ¿Sí están aquí? Podemos saber cuando alguien nos ama, pero también podemos saber cuando alguien no te ama. Pero también podemos saber aquel que ama a Dios, aquel que ama a Jesús y también aquel que no lo ama. El que no lo ama no está agradecido lo que Él hizo por nosotros, no está agradecido lo que Dios hizo por nosotros. Pero debemos, porque costó nuestra salvación, costó, hermano, fue algo valioso lo que Él hizo. Pastor, la salvación cuesta algo. No, no cuesta nada, pero sí le costó a Dios, sí le costó al Señor Jesucristo, sí le costó, hermano. ¿Sabe? Él dio todo por nosotros, para que usted esté aquí contento, feliz, rumbo al cielo, rumbo a la gloria, poder cantar, no sentir las cadenas del pecado, no sentir las cadenas de maldad, poder saber que ahora es libre. La gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, ¿se hizo qué? Pobre. ¿Verdad? Y hay gente que dice, pastor, es que yo estoy pobre. Sí, hay gente que está pobre, pero él no era pobre, él era rico. Pero se hizo pobre. Amén, hermano. Hay gente, hermano, que nunca han tenido nada y sí son pobres, pobres, pobres. Pero dice la palabra de Dios que Él era rico y se hizo pobre. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, sabemos que eso es una gracia. Sabemos que eso es un favor de Dios inmerecible que ninguno de nosotros merecíamos. Ni yo merecía, ni usted merecía. Y si ahora usted es rico, y si ahora usted tiene algo, es por la gracia de Dios. No es porque usted tiene mucha elocuencia, no es porque usted es muy sabio, no es porque usted es muy ingenioso, es por la pura gracia de Dios. Amén. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Él era rico, pero se hizo pobre. Para que vosotros con su pobreza, ¿sabes? Él pensó, el cielo pensó, Dios pensó, dijo, si mi Hijo Jesucristo se hace pobre, entonces en su pobreza va a enriquecerlos. Y nos ha enriquecido a nosotros. Nos ha hecho ricos, nos ha hecho hermanos, nos ha dado bendición. Cuando Él se empobrece y viene a esta tierra a nacer, viene para que nosotros, en esa pobreza que Él se hizo, nos hacernos ricos, hacernos bendecidos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, para que en su pobreza fueses enriquecidos. Y ahora usted es rico por esa gracia, por esa misericordia, por ese perdón que Él nos ha dado, hermano. Pues qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bendición, hermano. ¿Sabe? En Efesios capítulo 2, si me puede acompañar, por favor, a Efesios capítulo 2. Y mire, en Efesios capítulo 2 nos habla ahí que cuando estábamos en Cristo, cuando estábamos alejados de todas esas bendiciones, hermano David, cuando estábamos en Cristo, alejados de todas esas bendiciones, estábamos alejados de ser parte del pueblo de Dios, estábamos alejados de las riquezas de Dios, estábamos alejados de tantas cosas, hermano. Por eso Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ahora tener esa riqueza. Miren lo que dice la palabra de Dios
En aquel tiempo estabas sin Cristo, estábamos sin Cristo, hermano. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos. Vivíamos sin Dios, sin esperanza, alejados de las promesas, todo, hermanos, estábamos. Pero cuando Cristo viene a la tierra, se hace pobre para que usted y yo fuéramos ahora enriquecidos, para ahora tener una salvación gloriosa, para ahora nosotros tener esa salvación, hermano, que es gloriosa, que la debemos de valorar, hermano, que debemos estar agradecidos cada día, como aquel niño, aquella anécdota, aquella historia que dice que había un niño vagabundo y que vivía en las calles y dormía con un cartón y que comía de la comida que le daban o la comida que hallaba. Ahí vivía ese niño. Pero había un hombre muy rico que podía ver a ese niño ahí. Podía ver a ese niño cada vez que pasaba, y un día fueron y lo trajeron y lo llevaron a la casa del hombre rico. Y el hombre rico le dijo: ya no más vas a ser ahí vagabundo, ni estar tirado ahí, sino que te voy a traer a mi casa, te voy a poner un cuarto, te voy a hacer ahora mi hijo, te voy a dar mi herencia. Y dice que en la mañana este niño se levantaba y iba a la mesa de aquel hombre rico a comer con él. Pero siempre había unas lágrimas en el rostro de él, había unas lágrimas y otra vez lágrimas y otra vez lágrimas. Y bueno, el hombre rico dijo: quiero que vayan a investigar por qué este niño llora cada vez que viene a comer a la mesa. Y la historia nos dice que este niño, cada vez que se levantaba y iba a ir a comer con el hombre rico, abría su cajón y ponía sus ojos con aquella ropa rompida, aquella ropa vieja, aquella ropa que tenía toda sucia, aquella ropa que tenía toda tirada, y la podía ver y lloraba. Amén. Y vino el hombre rico y le dijo: ¿por qué haces eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué si ahora tienes todo? Amén. ¿Y sabe qué respondió este niño? ¿Sabe qué respondió este joven? ¿Sabe lo que respondió? Es que no quiero olvidar de dónde Dios me ha sacado. Y sabe, hermano, que hoy nosotros nos ha olvidado la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Se nos ha olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Se nos ha olvidado lo perdido que estábamos. Se nos ha olvidado que íbamos rumbo al infierno, rumbo a la condenación. Se nos ha olvidado, hermano. Y ahora nos hemos vuelto unos viles religiosos. Y se nos ha olvidado dar gracias lo que Él ha hecho con nosotros. El versículo de ahí que leíamos, versículo 12, en aquellos tiempos estaban sin Cristo, sin esperanza, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin ninguna promesa, sin ningún pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero mira el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, amén. Nosotros, ahora en Cristo Jesús. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otros tiempos alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora nosotros hemos sido ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Amén, 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 hermano. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición, hermano. Qué bendición. Mire, Efesios capítulo 2, Pablo le dice a los Efesios, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Todos nosotros, los que hemos venido a Cristo, podemos decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe quién era nuestro padre? El diablo. Estábamos muertos.
sin Cristo, sin esperanza. Mire, y en los cuales, dice el versículo 2, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente del mundo, conforme al principado de los potestades en los aires, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ahí estamos, hermano. Teníamos solamente en el corazón el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, y estábamos no podíamos. Hasta que la gracia de Cristo vino a esta tierra. Hasta que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor de vosotros, se hizo pobre para que nosotros ahora en su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos de la carne, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, merecíamos el infierno. Ya por la gracia de Dios no merecemos el infierno, ¿verdad, hermano? Pero antes merecíamos el infierno, hermano. Dice la palabra de Dios. Éramos igual que los demás. Pero mire el versículo 4. Pero Dios, gloria a Dios por eso. Pero Dios, qué rico en misericordia. Amén, hermano. Pero Dios, que rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sabe que Dios, dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera que Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Dios nos amó. ¿Se imagina? Usted es sin Cristo, rumbo al infierno, rumbo a la condenación. El día que usted muera, por siempre y para siempre, arderá, se quemará, sufrirá, llorará, ¿verdad? Y no podrá ser salvo. Pero Dios, Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Y dice la Biblia, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos al pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estamos muertos en pecado cuando vinimos a Cristo Jesús, cuando le recibimos, estamos muertos, hermano. En el momento cuando lo recibimos, cuando creímos en el amor de Dios, en el sacrificio de Cristo, de que Él vino a la tierra para hacernos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y ahora podemos cantar cantos. Ahora podemos traer la palabra de Dios. Ahora podemos hablarle a alguien de Cristo. Ahora pues nuestra vida ha sido transformada, cambiada, una esperanza gloriosa, una ciudadanía que está en el cielo. Oye, qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Amén, qué bendición, gloria a Dios. Amén, hermano. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprado por precio. Amén. Fuimos comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Fuimos comprados con la sangre de Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿ahora qué, pastor? Dice la palabra de Dios, glorificar pues a Dios. Nos salvó, nos redimió. Amén, hermano. Nos salvó, nos redimió, hermano. Hay gente que está, en verdad, en un estadio, está viendo su equipo jugar y está entusiasmado porque su equipo está ganando, está diciendo, los Texas Rangers, bravo, los Texas Rangers, los Cowboys, bravo, bravo, bravo. Pero nosotros estamos entusiasmados con Cristo, entusiasmados con Dios, por lo que Él pagó, por lo que Él hizo por nosotros, hermano.
Y podemos decir, ¿verdad? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Él, hermano. Porque fuimos comprados por precio. Amén. Fuimos comprados. ¿Sabe? La Biblia nos habla de un hombre que fue tirado ahí, robado, tirado, y nadie lo levantaba. Pero llegó uno que lo levantó. Amén. Lo montó a su caballo, a su burro, no sé qué era, lo montó, lo sanó, lo vendó y lo sirvió. Y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. ¿Y qué dijo? Me voy. Que ya no sepa nadie de mí. No, no, dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar y lo que se deba, lo que todavía se haya gastado, voy a pagar más por él. ¿Quién lo puede hacer? Nada más el que está arriba. Nada más el que está arriba puede hacer eso. Amén. Y eso es Dios. Nada más Él puede hacer eso. Él está dispuesto a venir y a pagar más de lo que se debe de nosotros. Qué grande amor, ¿verdad, hermano? Que podemos decir, Señor, todavía debo, todavía se necesita pagar por mí, por lo que he hecho. No importa, hijo, yo vengo y pago más por ti. Ah, qué bendición, hermano. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y amén, hermano, esa es la gracia de Dios para con nosotros. Que nos libró, que nos transformó para que nosotros en esa gracia podamos gozarnos. Amén. Y mire, en Primera de Pedro, vaya ahí conmigo, por favor. En el versículo 18 y 19 nos habla, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. Amén. Todos nosotros fuimos rescatados. Todos fuimos rescatados porque nuestra mala manera de vivir nos llevaba al infierno, a la condenación. Para eso vino Cristo, a rescatarnos, a salvarnos. No, yo no necesito ser rescatado. No, no, todos fuimos rescatados. Todos fuimos rescatados, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿verdad? Nacimos de nuestros padres, estaban sin Cristo, y los que nacieron también sin Cristo. Cada vez que nacimos aquí, cada vez que hay un pequeño hijo que nace, necesita Cristo, necesita ser rescatado. Todo el mundo necesita ser rescatado. Es que yo estoy con mi papá. Es que yo nací en una familia cristiana. Pues qué bueno, qué bendición. Pero necesitas también ser rescatado. Necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor. Necesitas entregarte tu vida a Él. Dice la Biblia, dice la palabra, la cual recibiste de vuestros padres. Amén. La condenación. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro ni plata, ¿verdad? No se llevó tener un oro, no se llevó traer plata para que usted pueda ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que costó, pastor? ¿Cómo que pudimos ser salvos? Aquí la Biblia nos dice. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? Fuimos rescatados, fuimos salvados, ahora podemos cantar, amén, hermano, ahora tenemos vida eterna, ahora cuando el enemigo nos ve, ¿verdad? Ve esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos ha redimido, ese Espíritu de Dios, esa vida nueva que tenemos nosotros. Y nos dice, ¿por qué no?
algo nuevo en nosotros. Y mire, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser un sacrificio perfecto, hermano. Amén. Tenía que ser ¿qué? Un sacrificio perfecto. Nosotros, los creyentes, los cristianos, debemos conocer, amén, esa gracia. Porque ya conocemos esa gracia. Amén. Amén. Debemos de conocer esa gracia, hermano. Para que cada día usted pueda decir, gracias, Señor. Yo estaba perdido, estaba sin Cristo, sin esperanza. Pero ahora te conozco. Ahora cantan mis labios. Ahora te adoran, te glorifican. Amén. Y mire, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Mire lo que dice ahí, se lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley. Entonces, Dios sabía que tenía que venir el tiempo de redención. Dios sabía que tenía que ver el tiempo donde nosotros íbamos a ser salvos. Amén. Entonces Dios también puso su parte, puso su amor, dice la Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Amén, hermano. Por lo cual sois hijos de Dios, enviados a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Y ahora, hermano, con esa gracia, con esa salvación, podemos acercarnos y decir gracias, Padre, por esa salvación, por esa redención, por esa gracia que tú diste para con nosotros, el cual sois hijos de Dios, el cual sois hijos. Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ya no soy esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Herederos. Amén. Ahora conocemos esta gracia, hermano. Amén. Ahora usted y yo conocemos esa gracia. Aleluya. Amén. Ese acto de amor, ese acto de sacrificio, de pobreza espiritual, para que vosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ponemos pie, cerremos nuestros ojos. Demos gracias a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, porque ya conocemos esa gracia, que nos redimió, que nos salvó, que nos perdonó. Mientras oramos, ¿verdad? Pedimos que Dios bendiga. Padre, rogamos que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a los que nos visitan, Señor, y que traigas bendición a nuestras vidas, Señor. Que recordemos, Señor, que ya conocemos esa gracia de salvación, esa gracia, Señor, que has tenido para con nosotros. Señor, obra. Bendice. De tu manera, Señor, con nosotros. Rogamos que obres. Y mientras oramos,